El barquero. A orillas de este río deseo quedarme, pensó Siddhartha. Es el mismo que crucé una vez en mi ruta hacia los hombres niños. Un amable barquero me condujo entonces. Quisiera verlo. De su cabaña partió ese día el camino que me llevó a mi nueva vida, ahora envejecida y muerta. Que mi camino actual, que mi nueva vida, se inicien también en ella. Contempló con ternura la corriente, su transparencia verde, las líneas cristalinas de su misterioso dibujo. Vio surgir perlas brillantes desde el fondo y flotar quietas burbujas en la superficie, que reflejaba el azul del cielo. Con miles de ojos lo miraba, a su vez el río, verdes, blancos, cristalinos, celestes. Con qué fascinación y gratitud amó aquella agua. En su corazón oyó la voz, que había vuelto a despertar, y le decía: «Ama estas aguas, quédate a su lado, aprende de ellas». Sí, quería aprender de ellas, quería escucharlas. Quien lograra comprender aquellas aguas y sus misterios, así le pareció, entendería también muchas otras cosas, muchos misterios, todos los misterios. Pero de los misterios del río no vio más que uno ese día, un misterio que lo impresionó vivamente. Vio lo siguiente: aquella agua fluía y fluía sin cesar, y a la vez estaba siempre ahí. Era siempre la misma, aunque se renovara a cada instante. ¿Quién podía entender ese misterio? Siddhartha no lo entendía. Solo sintió que una vaga intuición se agitaba en su interior. Le llegaron recuerdos lejanos, voces divinas. De pronto se levantó. Un hambre insoportable atenazaba sus entrañas. Resignado, siguió caminando por la orilla río arriba, contra la corriente, escuchando el murmullo del agua y los gruñidos del hambre en su estómago. Cuando llegó al embarcadero, halló el bote listo y vio en él, de pie, al mismo barquero que una vez pasara al joven Samana hasta la otra orilla. Siddhartha lo reconoció. El hombre también había envejecido mucho. «¿Quieres pasarme al otro lado?», le preguntó. El barquero, sorprendido al ver que un señor tan distinguido viajara solo y a pie, lo hizo subir a su barca y se alejó de la orilla. «Has elegido una hermosa vida», dijo el viajero. «Ha de ser muy hermoso vivir junto a este río y recorrerlo». El barquero se balanceó, sonriendo. «Es muy bello, señor, exactamente como dices, pero ¿acaso no es hermosa toda vida? ¿No tiene cada trabajo su propio encanto?». «Puede ser, pero yo envidio el tuyo». «Ah, temo que te cansaría muy pronto. No es un oficio para gente bien vestida». Siddhartha se echó a reír. «Es la segunda vez que escucho comentarios sobre mi indumentaria en este día, y comentarios que reflejan desconfianza. Barquero, ¿no querrías aceptar estos vestidos que me resultan incómodos? Pues has de saber que no tengo dinero para pagarte». «El señor bromea», repuso el barquero riendo. «No estoy bromeando, amigo. Mira, ya una vez atravesé este río en tu barca, gracias a tu generosidad. Te ruego que vuelvas a demostrarla hoy día y aceptes mis vestidos en pago». «¿Y el señor piensa seguir viaje sin ropa?». «Pues la verdad es que preferiría no seguir viaje. Lo que más me gustaría, barquero, es que me dieras un delantal viejo y me aceptaras como tu ayudante, o mejor dicho, como tu aprendiz, pues primero tendría que aprender a conducir la barca». El barquero contempló largo rato al forastero con aire indagador. «Ahora te reconozco», dijo finalmente. «Una vez dormiste en mi cabaña. Hace muchísimo tiempo.
Tal vez más de 20 años. Y yo te llevé a la otra orilla y allí nos despedimos como buenos amigos. ¿No eras un samana? De tu nombre no logro acordarme. Me llamo Siddhartha, y era un samana la última vez que me viste. Bienvenido seas, Siddhartha. Mi nombre es Vasudeva. Espero que también seas mi huésped hoy día, y duermas en mi cabaña y me cuentes de dónde vienes y por qué tus hermosos vestidos te resultan tan incómodos. Habían llegado al centro del río, y Vasudeva empezó a remar con más fuerza para avanzar contra la corriente. Sus robustos brazos trabajaban pausadamente mientras sus ojos permanecían fijos en la proa de la embarcación. Siddhartha, sentado, lo observaba, recordando que en aquel, su último día de samana, sintió en su corazón un afecto vivo por ese hombre. Aceptó agradecido la invitación de Vasudeva. Cuando llegaron a la orilla, lo ayudó a amarrar la embarcación a los postes. Seguidamente el barquero lo invitó a entrar en su cabaña y le ofreció pan y agua que Siddhartha tomó con apetito. También comió con ganas unos cuantos mangos que le trajo Vasudeva. Luego, ya estaba anocheciendo, se sentaron ambos sobre un tronco caído junto a la orilla, y Siddhartha le contó al barquero su origen y su vida, tal como se le había presentado ese día a la hora de su desesperación. Su relato se prolongó hasta altas horas de la noche. Vasudeva lo escuchaba con suma atención, y al escuchar, fue asimilando todo, origen e infancia de Siddhartha, todo su aprendizaje y su búsqueda, todas sus alegrías y pesares. Una de las principales virtudes del barquero era la de saber escuchar como pocos. Sin que le dijera una sola palabra, Siddhartha captó cómo su interlocutor iba acogiendo cuanto le contaba, sosegado, abierto, expectante. Como no se le escapaba ninguna de sus palabras ni daba muestras de impaciencia al esperarlas. Cómo se limitaba a escuchar, sin elogiar o censurar lo que oía. Percatóse Siddhartha de la felicidad que suponía confesarse con semejante oyente, verter en su corazón la propia vida, la propia búsqueda, las propias tribulaciones. Pero ya hacia el final del relato de Siddhartha, cuando empezó a hablar del árbol a orillas del río y de su profundo desvanecimiento, del Om sagrado y del amor que por el río sintiera al despertar de su letargo, el barquero lo escuchó con redoblada atención, totalmente entregado y cerrando los ojos. Mas cuando Siddhartha se calló, se produjo un dilatado silencio que Vasudeva interrumpió con estas palabras. Es lo que imaginaba. El río te ha hablado. También es amigo tuyo y te habla. Lo cual está bien, muy bien. Quédate a mi lado, Siddhartha, amigo mío. En otros tiempos tuve una mujer. Su lecho estaba junto al mío. Pero hace tiempo que murió. Hace ya tiempo que vivo solo. Quédate ahora conmigo. Hay lugar y comida para ambos. Te lo agradezco, replicó Siddhartha. Te lo agradezco y acepto tu ofrecimiento. Y también te agradezco, Vasudeva, por haberme escuchado con tanta atención. Son raras las personas que saben escuchar de verdad, y hasta ahora no había encontrado a nadie que lo hiciera como tú. Esto también lo he de aprender de ti. Lo aprenderás, repuso Vasudeva, pero no de mí. El río me enseñó a escuchar. De él lo aprenderás tú también. Lo sabe todo este río. De él puede aprenderse todo. Mira, el agua también te ha enseñado que es bueno tender hacia abajo, hundirse, buscar las profundidades. El rico y distinguido Siddhartha
se convierte en un remero. El sabio Brahman Siddhartha se convierte en barquero. Esto también te lo dijo el río, y además te enseñará otras cosas. Al cabo de un buen rato preguntó Siddhartha: ¿qué otras cosas, Vasudeva? Vasudeva se levantó. Se ha hecho tarde, dijo. Vamos a dormir. No puedo decirte cuáles son las otras cosas, amigo. ¿Las aprenderás? O a lo mejor ya las sabes. Mira, yo no soy ningún sabio, no sé hablar ni tampoco pensar. Solo sé escuchar y ser piadoso. Es todo lo que he aprendido. Si pudiera decir y enseñar esas otras cosas, tal vez sería un sabio. Pero no soy más que un barquero y mi tarea es cruzar gente de una orilla a otra en este río. He transportado a muchos, a miles, y para todos ellos mi río nunca ha sido un obstáculo en sus viajes. Unos viajaban por dinero o por negocios, otros para asistir a una boda o en peregrinación. El río se interponía en su camino, pero ahí estaba el barquero que los ayudaba a superar rápidamente ese obstáculo. Sin embargo, el río ha dejado a veces de ser un obstáculo para unos pocos, 4 o 5, entre esos miles. Oían su voz, lo escuchaban, y estas aguas pasaban a convertirse en algo sagrado para ellos, como lo son para mí. Y ahora vamos a descansar, Siddhartha. Siddhartha se quedó con el barquero y aprendió a guiar la embarcación. Cuando no había trabajo en ella, ayudaba a Vasudeva en el arrozal, recogía leña o cosechaba los frutos del bananero. Aprendió a fabricar remos, a reparar la embarcación, a tejer cestos, y todo cuanto aprendía le gustaba. Y los días y los meses transcurrían velozmente. Sin embargo, más que Vasudeva, era el río el que le iba enseñando cosas. De él aprendía incesantemente. Lo primero que aprendió fue a escuchar, a prestar oído con el corazón en calma, con el ánimo abierto y expectante, sin apasionamiento, sin deseos, juicios ni opiniones. Muy contento vivía junto a Vasudeva, y a veces intercambiaban unas cuantas palabras, muy pocas y bien ponderadas. Vasudeva no era amigo de palabras, raras veces lograba hacerlo hablar. Un día le preguntó: ¿también a ti te enseñó el río aquel secreto? ¿Que el tiempo no existe? Una clara sonrisa iluminó el rostro de Vasudeva. Sí, Siddhartha, repuso. Te estarás refiriendo sin duda a lo siguiente: que el río está a la vez en todas partes, en su origen y en su desembocadura, en la cascada, alrededor de la barca, en los rápidos, en el mar, en la montaña, en todas partes simultáneamente, y que para él no existe más que el presente, sin la menor sombra de pasado o de futuro. Así es, dijo Siddhartha, y cuando me lo enseñó, me puse a contemplar mi vida y advertí que ella también era un río y que nada real, sino tan solo sombras, separan al Siddhartha niño del Siddhartha hombre y del Siddhartha anciano. Las encarnaciones anteriores de Siddhartha tampoco eran un pasado, como su muerte y su retorno a Brahma no serán ningún futuro. Nada ha sido ni será. Todo es. Todo tiene una esencia y un presente. Siddhartha hablaba con gran entusiasmo. Esta revelación lo había hecho muy feliz. ¡Oh! ¿No era acaso el tiempo la sustancia de todo sufrimiento? ¿No era el tiempo la causa misma de todo temor y de toda tortura? ¿No se suprimiría acaso todo el mal,
toda la hostilidad del mundo en cuanto el tiempo fuera superado, en cuanto se aboliera la idea del tiempo? Había hablado con gran entusiasmo, pero Vasudeva le sonrió radiante y asintió con la cabeza silenciosamente. Luego deslizó su mano por el hombro de Siddhartha y volvió a su trabajo. Y en otra ocasión, cuando el río había aumentado su caudal a causa de las lluvias y rugía poderosamente, Siddhartha dijo al barquero: ¿verdad, amigo, que el río tiene muchísimas voces? ¿No tiene la voz de un rey y de un guerrero? ¿La voz de un toro y la de un pájaro nocturno? ¿La de una parturienta y la de alguien que gime? ¿Y 1000 voces más? Así es, admitió Vasudeva. Todas las voces de la creación se hallan contenidas en la suya. ¿Y sabes?, preguntó Siddhartha, ¿qué palabra te dice cuando logras oír sus 10.000 voces simultáneamente? Con el rostro iluminado de felicidad, se inclinó Vasudeva hacia Siddhartha y pronunció en su oído el sagrado Om. Y esto era precisamente lo que Siddhartha había escuchado. Y su sonrisa empezó a parecerse cada vez más a la del barquero, volviéndose casi tan radiante, casi tan inundada de alegría, igualmente brillante en sus 1000 arrugas diminutas, igualmente infantil y vieja. Muchos viajeros, al ver juntos a los dos barqueros, los tomaban por hermanos. A menudo se sentaban en el tronco a orillas del río por la noche y escuchaban en silencio el agua, que para ellos no era agua, sino la voz de la vida, la voz de lo que es, de lo que eternamente deviene. Y muchas veces sucedía que, al escuchar al río, ambos pensaban en las mismas cosas, en un diálogo mantenido 2 días antes, en algún viajero cuyo rostro y destino los había intrigado, en la muerte, en su infancia. Y en el preciso instante en que el río les decía algo bueno, ambos solían mirarse uno al otro, pensando exactamente lo mismo, felices de coincidir en la respuesta a la misma pregunta. De los dos barqueros y su barca emanaba una fascinación que muchos de los viajeros percibían. A veces alguno de ellos, después de haberle mirado la cara a uno de los barqueros, empezaba a contarle su vida y sus pesares, a confesarle sus culpas y a pedirle consejos y consuelo. Otras veces, alguien les pedía permiso para pasar la noche con ellos y poder escuchar al río. También solían ir muchos curiosos, a quienes les habían contado que en aquel barco vivían 2 sabios, o brujos, o santones. Esos curiosos les hacían toda clase de preguntas, pero no recibían respuesta ni veían mago ni sabio alguno. Solo encontraban 2 amables viejecillos que parecían mudos y algo extraños y estupidizados. Y los curiosos se echaban a reír y comentaban entre sí la estupidez, la credulidad de la gente del pueblo, que propagaba esos rumores carentes de fundamento. Los años pasaban, y ninguno los contaba. Un día llegaron varios monjes, discípulos de Gotama, el Buda, y pidieron que los cruzaran a la otra orilla del río. Contaron a los barqueros que se dirigían a toda prisa a ver a su gran maestro, pues se había difundido la noticia de que el sublime estaba gravemente enfermo y pronto moriría su última muerte humana para alcanzar la liberación final. Al poco tiempo llegó un nuevo grupo de monjes y luego otro, y tanto los monjes como la mayoría de los demás viajeros y peregrinos no hacían sino hablar de Gotama y de su próxima muerte.
Y así como los hombres afluyen de todas partes para asistir a una campaña bélica o a la coronación de un rey, congregándose masivamente como hormigas, así afluían entonces, como atraídos por un hechizo, hacia el lugar donde el gran Buda esperaba su muerte, donde habría de cumplirse el magno evento y el ser más perfecto de toda una edad del mundo haría su ingreso en la gloria. Mucho pensó Siddhartha aquellos días en el sabio moribundo, en el gran maestro cuya voz había amonestado pueblos y despertado a millares de individuos, cuya voz también había él escuchado en otros tiempos y cuyo sagrado rostro había contemplado con respeto. Pensó en él con afecto, vio abrirse ante sus ojos el camino de la perfección y recordó, sonriente, las palabras que de joven dirigiera aquella vez al sublime. Habían sido, parecióle ahora, palabras impertinentes y altaneras, y su recuerdo lo hizo sonreír. Hacía mucho tiempo que ya no se sentía desligado de Gotama, cuya doctrina, sin embargo, no había podido aceptar. No, un auténtico buscador, alguien que realmente deseara encontrar, no podía aceptar doctrina alguna. Pero el que ha encontrado sí puede aceptar cualquier doctrina. Todos los caminos y objetivos. Nada lo separa ya de todos esos miles que vivieron en lo eterno y respiraron lo divino. Uno de aquellos días en los que los peregrinos iban en tropel a ver al Buda moribundo, Kamala, otrora la más bella de las cortesanas, se dirigió también a verlo. Retirada de su vida anterior, hacía tiempo, había regalado sus jardines a los monjes de Gotama y buscado refugio en la doctrina, convirtiéndose en una de las amigas y benefactoras de los peregrinos. Junto con el pequeño Siddhartha, su hijo, se había puesto en camino al recibir la noticia de la próxima muerte de Gotama. Iba a pie y vestida con sencillez. Había llegado a orillas del río con su hijito, pero el niño se cansó muy pronto. Quería volver a casa, quería descansar, quería comer y empezó a ponerse terco y caprichoso. Kamala se veía obligada a detenerse constantemente. El niño estaba acostumbrado a imponer su voluntad, y ella tenía que alimentarlo, consolarlo, reprenderlo. El pequeño no comprendía por qué debía hacer aquella triste y penosa peregrinación con su madre, hacia un lugar desconocido, para ver a un hombre extraño, a un santo que se estaba muriendo. Pues, ¿qué le importaba al niño la muerte de aquel santo? Los peregrinos no se hallaban muy lejos de la barca de Vasudeva cuando el pequeño Siddhartha obligó a su madre a hacer un nuevo alto. Ella misma estaba cansada, y mientras el chiquillo se comía un plátano, Kamala se dejó caer a tierra, cerró un poco los ojos y se relajó. Pero de pronto lanzó un grito de dolor. Aterrorizado, el niño la miró y vio su rostro empalidecer de miedo. Por debajo de su vestido se escapó una pequeña serpiente negra que acababa de morder a Kamala. Ambos echaron a correr en busca de algún ser humano y pronto llegaron a la proximidad de la embarcación. Allí se desplomó Kamala, incapaz de seguir avanzando. Pero el pequeño comenzó a gritar lastimeramente, al tiempo que besaba y abrazaba a su madre. Esta unió también sus voces de auxilio a las de su hijo, hasta que los clamores de ambos llegaron a oídos de Vasudeva, que se hallaba en pie junto a su barca. Corrió el barquero hacia ellos, tomó a la mujer entre sus brazos y la condujo a la barca, seguido por el niño. Poco después llegaron todos a la cabaña, donde Siddhartha se disponía a encender el fuego en el hogar. Alzó la mirada y vio primero la cara del niño que, extrañamente, le hizo recordar cosas pasadas. Luego vio a Kamala
y la reconoció al instante, aunque estuviera desmayada en brazos del barquero. Y entonces cayó en la cuenta de que el niño, cuyo rostro acababa de evocar en él tantas cosas, era su propio hijo, y el corazón le dio un vuelco en el pecho. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra y el cuerpo de la mujer empezaba a hincharse. Le administraron una pócima medicinal. Cuando recuperó la consciencia, yacía sobre el camastro de Siddhartha en la cabaña, y el hombre que tanto la amara en otros tiempos se hallaba inclinado sobre ella. Creyó Kamala estar soñando y, sonriendo, fijó largamente la mirada en la cara de su amigo. Solo poco a poco se fue percatando de su situación, recordó la mordedura y preguntó angustiada por el niño. «Está a tu lado, no temas», le dijo Siddhartha. Kamala lo miró a los ojos. Luego habló con la lengua pesada, paralizada ya por el veneno. «Has envejecido, querido mío», dijo. «Tus cabellos se han vuelto grises. Pero aún te pareces al joven Samana que, sin vestimentas y con los pies llenos de polvo, llegó un día a mi jardín. Te asemejas a él mucho más ahora que cuando nos abandonaste a Kamaswami y a mí. Te le parece sobre todo en los ojos, Siddhartha». «Ay, yo también he envejecido. Mucho. ¿Pudiste reconocerme todavía?» Siddhartha sonrió. «Enseguida te conocí, Kamala, amor mío». Kamala señaló entonces al niño y preguntó: «¿Y a él también lo reconociste? Es tu hijo». Los ojos se le nublaron y cerraron. El niño rompió a llorar. Siddhartha se lo sentó en las rodillas, lo dejó llorar, le acarició el cabello y, al contemplar aquel rostro infantil, recordó una plegaria brahmánica que él mismo aprendiera años atrás, en su primera infancia. Empezó a recitarla, lentamente, con voz cantarina, y las palabras iban afluyendo desde el fondo del pasado y desde su propia niñez. Y al son de su cantilena, el niño se calmó. Sollozó aún un par de veces y se quedó dormido. Siddhartha lo acostó sobre el lecho de Vasudeva. El barquero, de pie junto al hogar, estaba preparando arroz. Siddhartha le lanzó una mirada, que su amigo devolvió con una sonrisa. «Morirá», dijo Siddhartha en voz baja. Vasudeva asintió. Los reflejos del hogar iluminaban su afectuoso rostro. Kamala recuperó el conocimiento. El dolor le contraía la cara. Siddhartha leyó el sufrimiento en su boca, en sus pálidas mejillas, y pasó un rato observándola en silencio, atento y expectante, concentrado en los padecimientos de la moribunda. Kamala lo sintió, y su mirada buscó la de él. Después le dijo mirándolo: «Ahora veo que tus ojos también han cambiado. Son totalmente distintos. ¿En qué reconozco que eres realmente Siddhartha? Lo eres y no lo eres». Siddhartha no replicó. Permaneció con sus tranquilos ojos fijos en los de ella. «¿La has alcanzado?», preguntó Kamala. «¿Has encontrado la paz?». Él sonrió, poniendo una mano sobre las de ella. «Ya lo veo», prosiguió Kamala. «Ahora me doy cuenta. Yo también encontraré la paz». «Tú ya la has encontrado», dijo Siddhartha en un susurro. Kamala lo miró fijamente a los ojos. Recordó que su intención había sido peregrinar hasta donde Gotama para contemplar el rostro de un ser perfecto y respirar su paz. Pero en lugar de Buda se había encontrado con Siddhartha, lo cual estaba bien, también como si hubiera visto a Gotama. Quiso decírselo, pero la lengua no la obedecía.
lo contempló en silencio, y él vio cómo la vida se iba extinguiendo en sus pupilas. Cuando el último dolor le dilató los ojos antes de apagárselos, y el último estremecimiento sacudió sus miembros, Siddhartha le bajó los párpados con un dedo. Largo rato permaneció allí, sentado, contemplando el rostro de la muerta. Largo rato contempló su boca, esa boca vieja y cansada, de labios delgados, y recordó que alguna vez, en la primavera de su vida, había comparado aquella boca con un higo recién abierto. Permaneció mucho tiempo sentado, leyendo en la cara macilenta y en las fatigadas arrugas, impregnándose de esa visión. Vio su propia cara yacer como aquella, igualmente pálida, igualmente apagada, y al mismo tiempo vio su cara y la de ella cuando ambos eran jóvenes, con los labios rosados y la mirada ardiente, y el sentimiento de presente y de la simultaneidad se apoderó de él por completo, el sentimiento de eternidad. Y en ese momento sintió, más profundamente que nunca, la indestructibilidad de cada vida, la eternidad de cada instante. Cuando se levantó, Vasudeva le había preparado arroz, pero Siddhartha no comió. En el establo donde tenía su cabra, preparáronse ambos viejos un lecho de paja, y Vasudeva se echó a dormir. Siddhartha, en cambio, salió y pasó la noche sentado frente a la cabaña, escuchando al río, dejándose inundar por el pasado, rozado y rodeado a la vez por todas las etapas de su vida. Pero de vez en cuando se levantaba y se dirigía hasta la puerta de la cabaña, para escuchar si el pequeño dormía. Al despuntar el alba, antes de que saliera el sol, Vasudeva abandonó el establo y se acercó a su amigo. «¿No has dormido?», le dijo. «No, Vasudeva, me quedé aquí, sentado, escuchando al río. Muchas cosas me ha dicho, colmado todo mi ser con una idea saludable, la idea de la unidad». Has sufrido mucho, Siddhartha, pero veo que la tristeza no ha logrado invadir tu corazón. No, querido amigo. ¿Por qué habría de estar triste? Yo, que fui rico y feliz, lo soy ahora todavía más. Me han regalado a mi hijo. Bienvenido sea tu hijo. Pero ahora, Siddhartha, pongámonos a trabajar, pues hay mucho que hacer. Kamala ha muerto, en el mismo lecho en el que un día murió mi esposa. Levantemos ahora la pira de Kamala en la misma colina donde aquella vez levanté la pira de mi esposa. Y mientras el niño dormía, levantaron la pira funeraria.